Y chicos, bienvenidos a F2, tema de hoy, hidrostática. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en este tema? Ya saben que vemos la parte teórica, en primer lugar, después nos divertimos con algunos ejercicios. Hidrostática, gente, es la parte de la mecánica de los fluidos, que analiza el comportamiento de los efectos físicos que se originan en los fluidos. O sea, estudia los fluidos en esta condición de equilibrio, por eso es hidrostática, los fluidos en equilibrio. ¿Y qué es un fluido, profe? Es una sustancia que se deforma continuamente cuando es sometido a tensión. O sea, caramba, por ejemplo, el agua. Oye, si tú lo viertes en otro recipiente, la característica es que los fluidos no tienen un volumen definido. O sea, ellos toman la forma aquí del volumen que los contiene. Ejemplo de fluidos, líquidos y gases. Veamos algunas definiciones que van a ser interesantes aquí para nuestro tema. Primera definición, la densidad. La densidad viene definido, gente, como la relación entre la masa y el volumen. Probablemente tú ya lo estudiaste en el curso de química, pero aquí recalcamos masa dividido entre volumen, relación entre masa y volumen. Y así, la noción más profunda de la densidad es que nos indica cuán compacta es la materia. Entonces, es decir, mayor densidad es más compacto la materia. Es un significado físico. La masa debe estar en kilogramos, el volumen en metro cúbico. Entonces ahí tenemos la unidad de la densidad. Esa letra un poco rara que ves aquí se llama ρ. Entonces la unidad, kilogramos por metro cúbico, unidad de la densidad. Para el agua, gente, escucha bien y esto grábatelo en tu corazón. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, o también 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Y tenemos la densidad del agua. Oye, esto 1 gramo por centímetro cúbico, que equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico, esto podemos usarlo poderosamente como una transformación, así un factor de conversión. ¿Cómo así, profe? Si por ejemplo una densidad está en gramos por centímetro cúbico, basta multiplicarlo por 1000 y ya lo tienes en kilogramos por metro cúbico. Si tú quieres el proceso inverso, si tú tienes en kilogramos por metro cúbico, quieres llevarlo a gramos por centímetro cúbico, lo divides entre 1000 y ya está. Es una reglita ahí que puede ser útil. Tenemos la siguiente definición, el peso específico, gamma. Lo vamos a definir como el peso entre el volumen, y el peso es el producto de la masa por la gravedad. Recuerda que el peso lo vimos en estática 1, masa, gravedad, dividido entre el volumen. Oye, pero la masa entre el volumen es la densidad, lo acabamos de ver. Por lo tanto, el peso específico también se puede calcular así, densidad por gravedad. Perfecto. ¿Cuál es la unidad, profe? El peso en newton es una fuerza, newton es la unidad de la fuerza en el SI, y el volumen en metro cúbico. Perfecto. Newton por metro cúbico es la unidad del peso específico. Para el agua, profe, para el agua, gente. Para el agua, el peso específico es este gramo con una rayita arriba se lee gramo fuerza. En algunos libros lo van a ver GF, al costadito una F, que también significa gramo fuerza por centímetro cúbico, o 1 kilogramo fuerza por litro, o 10 al cubo kilogramo fuerza por metro cúbico. Solo para comentar, los kilogramos fuerza, o los gramos fuerza, las libras fuerza, o los poundal, que es la unidad en el sistema inglés, es otra unidad de fuerza, solo que en un sistema diferente. Nosotros generalmente vamos a usar este Newton, unidad de fuerza, en el sistema que estamos adoptando. Ya lo vamos a ver al final de Física 1, ahí la clasificación de las magnitudes. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí, chicos? ¿Nicole quiere decir algo? ¿Nicole? Parece que es...
Nicole, ¿quieres decir algo? Parece que se le activó. Ya. En Newton por metro cúbico, si la gravedad es 9.8, ahí tenemos el peso específico. 9800 Newton por metro cúbico para el agua. Perfecto. Lo que sigue es la presión. Gente, la presión, vamos a considerar aquí una superficie de área A. Y sobre esta superficie está siendo aplicado en forma perpendicular una fuerza. Esta fuerza le vamos a llamar la fuerza normal. Normal porque no es que normal o extraño, no. Normal porque es siendo o actúa ahí en forma perpendicular. Ahí está, fuerza normal. Oye, a partir de esto, la presión lo vamos a definir como esa fuerza normal actuando perpendicular al área dividido entre el área. O sea, fuerza normal sobre el área, ahí tenemos la presión. Profe, ¿y si la fuerza que está actuando no es normal, encuentras la componente que sea normal, o sea, que sea perpendicular al área? ¿Cuáles son las unidades? La fuerza en Newton y el área en metro cuadrado. Gente, Newton por metro cuadrado es llamado Pascal. ¿Ok? Newton por metro cuadrado es llamado la unidad Pascal, unidad de presión en el sistema internacional, 2 pascales. Perfecto. Lo que sigue es una serie de equivalencias porque existen otra unidad para la presión. Por ejemplo, tenemos los barómetros o llamado bar. No tienen nada que ver con los bares que abundan en Perú y son una plaga para algunos. Un bar es 100 kilopascal, es la equivalencia. Un bar 100 kilopascal o 10 a la quinta pascales. También existe esta unidad para la presión, que es una unidad en el sistema inglés, un PSI, que significa libra fuerza por pulgada cuadrada. Es una unidad para la presión. Otra unidad conocida aquí entre las personas que lo conocen son las atmósferas. Una atmósfera equivale a una columna de 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Aquí es conocido como la presión de la atmósfera. Bueno, existe también la equivalencia con el PSI, sistema inglés. Una atmósfera es esta unidad en PSI, o 1.01 por 10 a la quinta pascales, o mejor 1.01 barómetros. Ok, para efecto del cálculo no voy a tomar este 1.01, sino 1 por 10 a la quinta pascal. Solamente ahí para recalcar que este número horrible, para efecto del cálculo, se toma como 1. Muy bien, número 4 tenemos la presión hidrostática. Y aquí viene lo bueno. Vamos a considerar un recipiente lleno ahí, con un líquido cualquiera. Este líquido va a tener cierta densidad. Oye, ¿qué pasaría si en el fondo de este recipiente que contiene este líquido, yo quiero hallar la presión que este fluido, esta columna de este líquido, ejerce sobre la base? ¿Cuánto vale esa presión? Esa presión es llamada presión hidrostática, la presión que ejercen los fluidos. De manera que yo la calculo usando esta formulita: densidad del líquido por la gravedad de este local multiplicado por la profundidad. Aunque podemos engañarnos y decir que h representa una altura, pero en realidad representa una profundidad. A partir de la superficie libre de este líquido, nosotros aumentamos la profundidad. Quiere decir que a mayor profundidad nosotros tenemos mayor presión hidrostática. ¿Por qué, profe? Porque es directamente proporcional. Por eso, gente, los submarinos tienen que ser hechos de un material que resista las presiones ahí hidrostáticas. Caramba, va a llegar hasta cierta profundidad. Entonces, en esa profundidad existe una determinada presión hidrostática. Si el material con que está hecho un submarino no puede soportar esa presión en esa profundidad, entonces es como si todo esa agua, ¿no? Esa agua del mar aplasta
al material del submarino. Perfecto, es un comentario ahí de Yapa. Muy bien. Oye, no te olvides que la densidad de líquido debe estar en kilogramos por metro cúbico, la profundidad en metros y la gravedad de local en metros por segundo al cuadrado. De esta manera la presión hidrostática estará en pascales. Y yo recalco esto, gente, porque la confusión de muchos alumnos en este tema es justamente las unidades. Entonces en los problemas yo al propósito voy a escribir las unidades para que no te equivoques más adelante. Número 5 tenemos la presión total o simplemente presión. De nuevo, el mismo recipiente con un líquido ahí. Oye, y en el fondo de qué? El fondo del recipiente yo quiero saber cuál es la presión total. ¿Cómo lo calculo, profesor? Simplemente a la presión hidrostática yo le sumo la presión de la atmósfera. Estando conscientes, gente, que la presión atmosférica es la columna de aire que aplasta un determinado punto sobre la superficie de la Tierra. Por ejemplo, en el nivel del mar, a nivel del mar nosotros tenemos que la presión es una atmósfera. Por ejemplo, si te vas al agua y vas sumergiéndote, aumenta la profundidad cada 10 metros, si no me engaño, aumenta la presión a una atmósfera. Cada 10 metros de profundidad aumenta una atmósfera y así. ¿Ok? Entonces la presión total o presión absoluta en el fondo del recipiente sería sumar la presión hidrostática, la presión de la atmósfera. ¿Ok? Y esa presión atmosférica, gente, a nivel del mar es una atmósfera o 10 a la quinta pascal o 100 kilopascal, o equivale a una columna de mercurio de 76 centímetros de mercurio. Esta equivalencia de 76 centímetros de mercurio fue un experimento por Evangelista Torricelli. Hay un italiano que se fue a la playa con un baldecito y un tubo y verificó que al nivel del mar la altura en la cual había llenado el tubo de 1 metro con mercurio, la altura que llegaba al equilibrio era 76 centímetros de ese líquido de mercurio. Por eso él concluyó que la presión de la atmósfera es 76 centímetros de mercurio. Muy bien, ahí tenemos la presión total o absoluta. Noten que existe una diferencia entre la presión hidrostática y la presión total o absoluta, ¿ok? El problema te va a especificar siempre qué presión vas a calcular, o hidrostática o absoluta. Correcto, si no te dice nada, simplemente se está refiriendo a la presión total o absoluta. Si está especificando presión hidrostática, ya, pues no te pases. Seguimos, una notita. ¿Cómo es la distribución de las presiones para un líquido y para un gas? Noten la diferencia. Nosotros hemos visto que la presión aquí aumenta a medida que la profundidad también aumenta. De manera que si estoy en la superficie de un líquido y comienzo a aumentar la profundidad, la presión hidrostática aumenta. De manera que yo tengo esta distribución de presiones en la cara lateral, por así decirlo, en la pared de este recipiente. Mientras que en el fondo, siendo que la misma profundidad, tenemos una distribución uniforme. Para los gases es lo siguiente, la distribución de la presión para un gas es la misma en todos los puntos. Entonces el gas tiene un comportamiento ahí un poco diferente que un líquido. Perfecto. Seguimos, teorema fundamental de la hidrostática. Vamos a considerar aquí un líquido, una cierta densidad de líquido, ahí lo tenemos, y dos puntitos, punto A y punto B, a unas profundidades diferentes, profundidad de A y profundidad de B. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular cuál es la diferencia de presiones entre A y B? Entonces esa diferencia de presiones aquí me define el teorema fundamental de la hidrostática, como la densidad de líquido, gravedad, por la diferencia de alturas, altura del punto B menos la altura del punto A.
¿por qué presión de A menos presión, por qué presión de B menos la presión de A? Simplemente porque B está a mayor profundidad, por eso va a tener mayor presión. Entonces la diferencia sería presión de B menos la presión de A. Perfecto. Lo que sigue son los vasos comunicantes. ¿Por qué ese nombre, profe? A ver, ¿lo estás viendo ahí? Ahí está la razón por qué vasos comunicantes. En este caso, gente, yo voy a considerar lo siguiente: una línea horizontal llamada isóbara. Esta línea horizontal llamada isóbara me permite relacionar las presiones en un mismo nivel. De manera que en una isóbara, iso igual vara relativo a presión, en una isóbara todos los puntos contenidos van a ser los mismos en presión. En términos de presión, los puntos ahí van a experimentar la misma presión. Oye, aquí en la parte de abajo yo tengo una isóbara X, Y y el punto Z. ¿Cómo son las presiones en esos puntos? Para un mismo líquido, resulta que las presiones en esos puntos van a ser iguales. ¿Ok? Oye, pero por acá yo tengo otra isóbara. Para un mismo líquido, punto R, S, T y U también tienen la misma presión, independientemente de cuál sea la forma aquí del tubo, ya sea recto, gordo, flaco, torcido, chueco, como algunos. En fin, independientemente de esa forma, aquí las presiones van a ser las mismas. Principio de Pascal. Bien, gente, vamos a pensar que tenemos aquí un recipiente con un cierto fluido, cierto líquido ahí dentro de este recipiente. Por aquí tenemos un émbolo. El émbolo es la parte, gente, negrita que aparece en las jeringas. ¿A ustedes ya les han puesto inyecciones? Sí, profe, ya. Ahí aparece un circulito negro que sube y baja cuando te están aplicando la inyección. Ese, vamos a decir, es el émbolo que tenemos aquí en este recipiente arriba, como tapa. Perfecto. El principio de Pascal nos dice lo siguiente: que todos los fluidos transmiten con igual valor y en todas las direcciones la presión que se les comunica. ¿Cómo así, profe? Oye, si en este émbolo yo aumento la presión con este número, este fluido va a transmitir esa presión en todas las direcciones con la misma intensidad. Por lo tanto, en el punto 1 también aumenta este delta de P, y en el punto 2 también va a aumentar ese delta de P. Entonces ahí tenemos el principio de Pascal. El fluido va a transmitir esa presión con la misma intensidad en todas las direcciones dentro del fluido. Perfecto. Como una aplicación del principio de Pascal aparece la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un tubo más o menos ahí en forma de U, con brazos de áreas o secciones transversales diferentes, de manera, gente, que, oye, si yo aumento la presión en este brazo de la izquierda, el fluido va a transmitir esa presión al brazo de la derecha, de manera que esas presiones van a ser iguales por el principio de Pascal. Al igualar esas presiones, yo tengo una relación. Recuerda que presión es fuerza sobre área. Pero si al aplicar esta fuerza F1, este émbolo de la izquierda baja una distancia H1, el émbolo de la derecha sube una distancia H2. De manera que los volúmenes desalojados, el volumen desalojado aquí va a ser el mismo que el volumen que gana en el brazo derecho. Al igualar los volúmenes, yo tengo otra relación. Recuerda que el volumen aquí de un cilindro es área de la base por la altura, H1 por A1. Lo mismo para el otro lado. Muy bien, a partir de estas dos conclusiones, yo llego a una única, que fuerza 1 es a fuerza 2, como el área 1 es al área 2, como H2 es a H1. Esto es lo que se cumple en toda prensa hidráulica. Y el objetivo de una prensa hidráulica, gente, es amplificar una fuerza. ¿Cómo así, profe? Amplificar. Amplificar en el sentido de que, oye, si F1 fuera 10 Newton, F2 va a ser, no sé, 5 veces más,
10 veces más, 100 veces más, 1.000.000 de veces, ya. Eso es amplificar. Según una fuerza mínima, tú haces que la fuerza se amplifique. ¿Ok? Y este es el principio de, por ejemplo, los brazos hidráulicos, las palancas hidráulicas, los frenos hidráulicos. Todas esas máquinas hidráulicas tienen esta aplicación del principio de Pascal. Este cociente A2 entre A1 se le denomina ventaja mecánica. Ok, solo para saber que existe esto, ventaja mecánica, área 2 entre el área 1. Correcto. Ya para ir terminando la parte teórica, un poco denso, vamos a hablar un poco del principio de Arquímedes. Claro que estoy grabando. Sí, estoy grabando, no te preocupes. Oye, el principio de Arquímedes nos dice lo siguiente: todo cuerpo sumergido total o parcial en un líquido o gas va a experimentar la acción de una fuerza vertical dirigida hacia arriba, denominada empuje hidrostático. ¿Cómo así, profe? Tenemos aquí un cuerpo que parcialmente está sumergido dentro de este líquido de densidad ρ sub L de líquido. Por el hecho de que parte del volumen está sumergido, el agua le ejerce una fuerza vertical de abajo hacia arriba, llamado empuje hidrostático. Ese empuje hidrostático lo vamos a calcular multiplicando la densidad de líquido por la gravedad por el volumen de la parte del cuerpo que fue sumergido, volumen sumergido. Oye, pero densidad por gravedad es el peso específico, de manera que el empuje también es calculado como peso específico de líquido por el volumen sumergido, donde, bueno, la densidad de líquido en kilogramos por metro cúbico y el volumen de la parte sumergida en metros cúbicos. Gravedad, bueno, en metros por segundo al cuadrado. De esta manera, este empuje tiene unidad de una fuerza. Entonces, gente, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido le ejerce una fuerza llamada empuje hidrostático. Por eso cuando tú te vas a la piscina, te sumerges, tú te sientes más leve. Podemos decir que tú, entre comillas, pierdes peso. ¿Y por qué pierdes peso? Porque parte de tu cuerpo está sumergido, entonces el agua ejerce esta fuerza de empuje hidrostático. Entonces tú te sientes más leve, por decirlo así. El empuje hidrostático también es llamado pérdida de peso. Lo que muchos sueñan, ¿verdad? Pérdida de peso. Dímelo. Bien, chicos, para ir terminando esta parte, vamos a ver algunas notitas. A ver, gente. Primera nota, es que el empuje hidrostático es numéricamente igual al peso del líquido desalojado. ¿Cómo así? Vamos a considerar un recipiente aquí con este nivel de líquido y en la cual yo voy a sumergir este cuerpo. Oye, para que el volumen de este cuerpo entre aquí al líquido, parte del volumen del líquido debe ser desalojado. A eso le llamamos el volumen desalojado. De manera que en un momento posterior, ese volumen desalojado, si yo lo recolecto aquí y mido el peso, entonces el empuje es numéricamente igual ahí al peso de ese líquido desalojado. ¿Ok? Esa es una nota. Y la última nota: para dos o más líquidos de diferentes densidades, por ejemplo, tal como lo ves en la figura, tengo líquido A, B y C, se va a cumplir lo siguiente. Oye, ¿te das cuenta que parte del volumen del cuerpo está en A, en B y en C? Debido a ese hecho, entonces, si yo quiero hallar el empuje total, simplemente sería la suma de los empujes de A, B y C. Por lo tanto, yo tengo aquí el empuje total. El empuje de A más el empuje de B más el empuje de C.
te das cuenta aquí que el líquido A, B y C no se mezclan. A esto le llamamos una mezcla heterogénea, bueno, en términos químicos, pero también le llamamos fluidos no miscibles o también fluidos inmiscibles. Quiere decir que no se pueden mezclar. El ejemplo clásico, agua y aceite, no se mezclan. Por más que intentas, son líquidos inmiscibles. Perfecto, entonces el empuje total sería todo eso. Otro detalle, ¿qué hay con las densidades de estos líquidos? Cuando tú mezclas o intentas mezclar agua con aceite, ¿quién se pone abajo y quién se pone arriba? Cultura general. ¿Quién se pone abajo, gente? ¿Cómo? Exactamente, abajo el agua y arriba el aceite. ¿Por qué? Debido a la diferencia de sus densidades. La densidad del agua es mayor que la del aceite, por eso se pone abajo. Entonces con eso yo puedo decir en una figura que la densidad del líquido C es mayor que todos, porque está abajo. B tendría una densidad intermediaria y A sería la densidad menor que todos. Eso es lo que tenemos en esta expresión. Correcto, chicos, y con esto fue un poco extenso aquí nuestra parte teórica. Con esto ya estamos listos para los problemitas. Dímelo. Sí.